¿Se escucha mi voz? ¿O no se escucha? Me confirma si se escucha mi voz, si se aprecia mi diapositiva para iniciar la clase. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Rocío? Sí, Ya, ok. Voy a iniciar mi clase. Bien, buenas noches. Reciban mi saludo. Yo soy el profesor Jara Guardia José. El día de hoy vamos a hablar sobre la potestad tributaria y tributos. ¿Qué es potestad tributaria? La potestad tributaria es la capacidad que tiene el Estado para crear de una manera unilateral el tributo. ¿Y qué es el tributo? El tributo es una contribución, es entregar al Estado dinero, una cantidad de dinero para las cargas públicas o las obras públicas. En el Perú, los principales tributos son impuesto general a las ventas, que es IGB, impuesto a la renta, son recaudos con el gobierno central a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, denominado como SUNAT. Existen tributos, recaudos. También hay tributo de gobierno central y tributo de la gestión vecinal, que son las municipalidades. Potestad tributaria, de acuerdo a la Constitución Política, en el artículo 74, indica claramente acerca de los tributos que el gobierno tiene la potestad de poder solicitar el pago tributario a la población. En el artículo 74 refiere sobre los tributos que se crean, se modifican
se derogan, se exoneran. Me refiero al artículo 74. Límites de la potestad tributaria. La actual Constitución señala expresamente solo 4 principios de derecho tributario, que es lo mismo que decir los 4 límites que debe respetar quien ejerce la potestad tributaria. 1. Reserva de ley. 2. Legalidad. 3. Respeto a los derechos fundamentales de la persona. 4. No confiscatorio. Eso quiere decir que por la vulneración o falta tributaria no hay sanción, no hay embargo, no hay pena de cárcel. Tributo y sus clasificaciones. Tributo. Los tributos son impuestos, son contribuciones y son tasas. Los impuestos, el tributo cuyo cumplimiento que requiere el gobierno central, que es el impuesto de renta al IGB. Contribuciones son tributos que la obligación requiere, como por ejemplo la ONP, la AFP, E-Salud y otros. En las tasas es el tributo cuya obligación como hecho generador. Tasa se refiere a las municipalidades, impuesto al gobierno central. En las tasas es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva, el Estado, que las personas contribuyen por servicio público individualizado. En el contribuyente, por ejemplo, ¿por qué tendría que pagar? Por las licencias, por las tasas que son servicio público, limpieza, serenazgo, parques, jardines y otros. Círculo virtuoso de la tributación. En la tributación tenemos política tributaria, normas tributarias, el artículo 74, el dinero, la contribución, y de la contribución pasen las obras, y etcétera. Ese es el proceso, ¿no? El proceso, el círculo del cumplimiento. Impuesto a la renta, hay categorías: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Cálculos de IGB es el 18%. Objetivo central de las contribuciones: potestad tributaria, gobiernos locales y gobierno central. Gobierno central, impuesto a la renta. Gobiernos locales, impuesto predial, impuesto a la alcabala, impuesto a los juegos, impuesto a las apuestas, impuesto al patrimonio. Tributos para otros fines: contribuciones, FONAVI, CENCICO y otros. Y la actividad de la clase 10, pregunta 1. Indica tu opinión personal referente a tributo en Perú. Tributo en Perú. Tributo es la capacidad que tiene el Estado para crear de una manera unilateral el tributo, a través del tributo, y conseguir por este medio de los recursos para el financiamiento de las actividades encaminadas en la materialización de sus fines. En otras palabras, el tributo es el pago que realiza el poblador, el ciudadano, por las actividades económicas que desarrolla en un país. Al sacar el permiso, al ser un comercio contribuyente, MIPES, pymes, o simplemente una actividad económica, tiene que pagar al Estado
porque tiene que sacar licencia, autorización, por lo cual hay un pago. Si es al gobierno central, que es por la IGB, pero si son los gobiernos locales, las municipalidades, hay pagos de tasas por arbitrios de los bienes que tienen, por el servicio que da la municipalidad, que es la limpieza pública, parques, jardines, serenazgo y otros. Pero como la pregunta dice, indica tu opinión personal referente a tributo, también podríamos opinar que en el Perú hay mucha informalidad en el campo del tributo. Hay pocas personas que cumplen con tributar. Eso también puede ser una opinión. Pregunta 2. Según su apreciación personal, indica las diferencias sobre la potestad tributaria originaria y la potestad tributaria derivada. Bien. Potestad tributaria originaria. A ver, potestad tributaria. Potestad tributaria. Listo. Este es local. La potestad tributaria derivada, cuando pregunta aquí originaria y potestad tributaria derivada, la potestad tributaria derivada son las municipalidades. Son las municipalidades. Local. Ya, gobierno local. Titulares de la potestad tributaria en el Perú, Constitución 93. Gobiernos locales, órgano que ejerce, Consejo Municipal, Provincial o Distrital, materia, tasas y contribuciones. Instrumento, a través de ordenanza. Entonces esta es la función o el desarrollo de lo que es el tributo derivada o local. Y la siguiente pregunta que refiere acerca de la potestad, sobre la potestad tributaria originaria. Ya. Potestad tributaria originaria. Ya. Gobierno nacional. Ya. Órgano que ejerce poder legislativo, Congreso, los impuestos, aranceles, contribuciones. Poder ejecutivo respeta aranceles y tasas, ¿no? Materia, impuesto, tasa, contribuciones, instrumento, ley, decreto, ley. Originaria quiere decir los tributos generales. Cuando hablamos de los tributos generales, estamos hablando de impuesto a la renta. Pero el impuesto a la renta es el 18%, ¿no? Es el IGB, el 18% del monto total. Esa es la contribución que solicita el gobierno local, el gobierno central, a través de la SUNAT. Cuando dice, según tu apreciación personal, indica las diferencias sobre la potestad tributaria originaria y la potestad tributaria derivada. Entonces la diferencia, que la potestad tributaria originaria son los impuestos que solicita el gobierno central en forma general a través del presidente de la República, los ministerios. Y la potestad tributaria derivada o delegada son las municipalidades. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Gobierno central y las municipalidades. Siguiente pregunta. Opinión personal sobre grupos tributarias, tipo de rentas y régimen. Grupos tributarias se hablará la próxima clase. El día de hoy solo dos temas. Solo dos temas específicos acerca de los tributos originarios, que es del gobierno central a través del IGB, y la potestad tributaria derivada, que son las municipalidades. Aquí tenemos potestad tributaria, poder tributario, el gobierno nacional, poder legislativo, impuesto,
Poder Ejecutivo, demás impuestos y contribuciones. Norma legal, ley ordinaria, decreto legislativo y la constitución política. El gobierno regional, regiones, contribuciones, las tasas, ordenanza regional. Gobierno local, municipalidades, contribuciones y tasas, ordenanza municipal. Toda esta referencia indica en el artículo 74 de la Constitución Política. Entonces, en esta lámina de mi diapositiva también está la respuesta de las dos preguntas de hoy. También en esta lámina de mi diapositiva está la respuesta a la pregunta. Los impuestos generales es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. En los impuestos, el contribuyente paga, pero no recibe en forma directa ninguna retribución por parte del Estado. Por ejemplo, el impuesto a la renta, IGB. O sea, obligatoriamente tiene que pagar el poblador, el ciudadano, al gobierno central, porque este es el tributo originario. En cambio, las tasas, que es el tributo derivada, que está en la potestad de las municipalidades, en cambio la municipalidad te da a cambio de tu dinero un servicio o un beneficio. Por ejemplo, recoge la basura, se la limpieza pública, jardines, pues embellecimiento de la ciudad, serenazgo de alguna manera, ¿no? Parques, jardines. Entonces aquí en las tasas sí el contribuyente recibe un servicio. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador prestación efectiva por el Estado de un servicio público, individualizando en el contribuyente. Por ejemplo, también puedes gestionar tu DNI, partida de nacimiento, partida de matrimonio, certificado domiciliario, arbitrios, limpieza pública, licencia, serenazgo, etc. Entonces, son aspectos generales, ¿no? Pero en la pregunta es bien práctico. Yo no digo definiciones generales, estoy indicando. Indica en tu opinión personal referente a tributo en el Perú. ¿Qué es un tributo? Tributo es que las personas tienen que contribuir, pagar al Estado por norma, por ley, porque requiere, no solicita cumplir los tributos para las obras y beneficios del país. 2. Según su apreciación personal, indica la diferencia sobre potestad tributaria originaria. La potestad tributaria originaria es lo que solicita el gobierno central a través del impuesto, el IGB, y la potestad tributaria derivada son las municipalidades. Te da un servicio y a cambio te solicita el pago, que se llaman tasas. Bueno, hasta ahí, hasta la pregunta 2 hemos avanzado. Voy a hacer un alto en mi grabación para continuar.